Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo con el Evangelio de ayer, en el que habla cómo Jesús, después de bajar del monte con los tres más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, pues se encuentra con esa situación de aquel niño endemoniado y el padre que le había pedido a los restantes apóstoles que le expulsaran el demonio y no lo habían conseguido. Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos y rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tu discípulo que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es como un desahogo del Señor, ¿verdad? Que a nosotros nos rechina un poco, ¿no? Que, ¿por qué? ¿Por qué el Señor? Pero no olvides que el Evangelio está escrito por un evangelista, San Marcos, que ha escuchado la predicación de Pedro, uno de los que iba con Jesús y que se había encontrado esa situación tan fuerte. Por lo tanto, Pedro quiere remachar no solamente el lamento de Cristo, muy parecido al lamento que hace cuando mira, le hablan de las piedras del templo, y el Señor también llora por aquella ciudad que será destruida. El Señor tiene un corazón como el nuestro. Es más, siente nuestras necesidades y también se queja, como cuántas veces pues una madre se queja porque un hijo suyo no le hace caso y lleva consigo una desgracia. Pues exactamente lo mismo. Piensa cómo el Señor quiere acercarse a nosotros. El Dios de la creación no es un Dios, no es el arquitecto, si quiere la masonería tiene sus estilos, que es una especie como de arquitecto que ha programado las cosas y se ha quitado, está al margen del mundo. Y los hombres son los que tienen que gobernarlo y tienen que hacer el mundo a su medida, a su interés. No, Dios está súper interesadísimo con nuestras vidas. Es más, es nuestro Padre. Ya decía ayer que me había sorprendido la cantidad de niños que de tercero de primaria que habían dicho que ellos tenían un conocido o un amiguito en la urba. Aunque uno de ellos me dijo: yo no tengo ninguna urba. Digo: pues tranquilo, pues si no tienes una urba, pues tus primos, los que sea, pues que no creían en Dios. Y estoy hablando de niños de 8 o 9 años. Claro, que un niño de 8 o 9 años sepa que un amiguito suyo o vecino suyo o de urba o lo que sea no cree en Dios, me parece muy significativo. Y digo muy significativo porque realmente es algo que no, por el ambiente en el que ellos se mueven, no es que sea normal, ¿no? Hombre, si te vas
a África, pues sí, lo entendería. Son animistas, o te vas a China, si te vas a India, pero si te vas a una ciudad como es Madrid y a un lugar donde si hay niños pequeños es porque hay familias con jóvenes, y si hay familias jóvenes con niños pequeños, en el ambiente que son eso, pues normalmente son católicos practicantes, lo que se suele llamar la burbuja, ¿no? Pero ellos mismos ya van señalando que hay algunos que no creen en Dios. Nosotros que somos conscientes de ese Dios Padre, Creador, pues nos acercamos a Dios como lo que somos, hijos suyos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. A mí ese, si algo puedes, del papá de este niño endemoniado, es como un grito, ¿no? Si algo puede, pues ya no sé qué hacer. Es como la mujer, la hemorroísa, ¿no? Que ya llevaba tantos años con médicos, había gastado tanto dinero y ya no tenía otra escapatoria, ya no tenía otro modo de salir de aquel asunto que tocar el manto de Cristo. Pues si algo puedes. Y el Señor, que aprovecha ese lamento, dice, si puedo, todo es posible al que tiene fe. La fe no es una cuestión de educación de pequeño. La fe no es tampoco algo que racional, ¿no? El otro día teníamos una reunión de sacerdotes de la prelatura y que nos hacemos tenemos una reunión una vez al mes para tocar diferentes aspectos. Hay un ponente y los demás pues escuchan, discuten, comentan. Y fue muy significativo porque uno de los temas era si se puede demostrar científicamente la realidad de Dios. Entonces el ponente pues fue hablando de sus temas, está muy bien. Hubo alguno que comentó alguna cosa, pero después cuando ya habíamos terminado las sesiones y estábamos ya sentados a la mesa, nos sentamos en una mesa, estábamos 6. Y el que tenía yo a mi izquierda, que no voy a nombrarle porque además es conocido, pues nos preguntó lo mismo a nosotros, los que estamos en la mesa. Entonces ya hubo sus más y sus menos, porque había un químico, había otro bueno, pues total, que empezamos a hablar del tema, pero el que había presentado la pregunta empezó a sentar cátedra, quiero decir, a explicar, porque esto, no sé cuánto, tal, no sé cuánto. Al final más o menos llegamos a la misma conclusión que el ponente, así que no es que añadiera nada nuevo, lo único que añadió es que decía él, yo que estoy en un mundo porque trabaja en el IES, sacerdote. Entonces me dijo, yo que conecto con gente del mundo de la empresa, gente de ingenieros, o gente economista, o gente de tal, o gente empresarios, bueno, pues me encuentro con gente muy preparada. Es más, hablaba de una persona que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Y bueno, pues tengo que hacer un planteamiento también racional a las cuestiones. Pero eso no es fe, ¿eh? Recuerdo que en un curso de tío como este, alguien me comentó que había leído entero la Summa Teológica, y no por eso creía. Summa Teológica de San Tomás, Tomos. Pero no por eso creía. Es decir, que no pienses que la fe también es algo racional. La fe no es creer en Dios. La fe es creer a Dios, que se nos revela. Y como dice San Pablo, se nos revela a través de la creación, por supuesto. Y por eso podemos llegar a un conocimiento racional de Dios a través de la creación. O si quiere, como dice San Pablo, a través de las cosas creadas. Perea cofacta sum. Pero sobre todo es creer a Dios, que se nos revela en Jesús. Que
que se nos revela, es la palabra de Dios hecho carne. Por eso el Señor le dice, todo es posible que tiene fe. Entonces ya el pobre padre del muchacho, que ya no sabía qué hacer, se puso a gritar, dice el Evangelio. Creo, pero ayuda a mi falta de fe. Eso ya es otra cosa. Y eso yo creo que podemos hacerlo nosotros muchas veces. Señor, yo creo que tú eres Dios, creador, Señor de los cielos y de la tierra. Creo que me has dado a mí la vida. Creo que tú has enviado a tu único Hijo a la tierra, se ha hecho hombre. Creo, pero ayuda a mi falta de fe. O si quieres, auméntame la fe. Y se lo decimos al Señor ahora, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Como ya sabes, el Señor echó al demonio. Jesús lo levantó al niño, que cayó como cadáver, cogiéndole la mano, y el niño se puso en pie. Y ahora viene la cuestión de los discípulos. Los discípulos, cuando llegaron a casa, que están un poquito escocidos, o si quieres, heridos en su amor propio, le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración. No olvides que Jesús te da muy claro que nos está poniendo delante de lo importante. Cuando explico lo que es la fe, es creer a Dios, a los niños. Cuando le explico lo que es la esperanza, es confiar en los medios que Dios nos da. Ya sé que es una definición mía, pero es confiar en los medios que Dios nos da. Entonces, le ejemplifico a los niños, ¿qué medios nos da Dios? ¿El dinero? Y todos ya, como saben que tiene trampa la pregunta, dicen, no. ¿El poder político? No. ¿La inteligencia? Ya ahí dudan un poquito. Dije, pues tampoco. Los medios que Dios nos da son la oración y los sacramentos. Por eso, Señor, aumentanos la fe, pero aumentanos la fe con los medios que tú nos das, que son la oración y los sacramentos. Es decir, si yo frecuento la oración, si yo frecuento los sacramentos, iremos adelante, creceremos. Por eso se lo está diciendo con delicadeza a los apóstoles. Es que no rezáis. Ya sé que es un poco así como una interpretación un poco personal, ¿no? Pero es verdad, es que no rezáis. Tenéis que rezar más. Y se lo dice claramente a los apóstoles. Tenéis que rezar más. Y entonces echaréis demonios. De hecho, ocurrió que ellos fueron por las aldeas y pueblos, por el mandato de Cristo de ir en dos, y volvieron contentos, echando demonios también. Porque confiaban en Jesús, que confiaban en Jesucristo nuestro Señor. Pues nosotros que confiemos en el Señor, que creamos lo que Dios nos revela, que se aumente nuestra fe con la oración y los sacramentos. Y con la oración que le pidamos al Señor, Señor, auméntame la fe. Y después, que yo te vea. Una frase que decía mucho, bueno, con cierta frecuencia San José María, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Cuando Chesterton se convirtió al catolicismo, tuvo que soportar muchos ataques. Chesterton es un autor que a mí me gusta de vez en cuando leer, porque es un tipo que tiene origen irlandés, pero es puro inglés, entonces tiene ese humor inglés que a veces es sorprendente porque, bueno, hay que tener un poquito de paciencia para leerle, ¿no? Porque no es un autor moderno con un lenguaje ágil, sino que él escribe, es un periodista y escritor de final del siglo y comienzo del XX, con lo cual, pues, tampoco es que sea, pero tiene su enjundia, ¿no? Y como a veces tenía que discutir o polemizar con algunos de sus contemporáneos
también escritores o periodistas, pues utilizaban la ironía. Ya te digo, cuando Chesterton se convirtió al catolicismo, tuvo que soportar muchos ataques, porque era un hombre conocido, procedente de quienes habían sido sus compañeros e incluso sus admiradores. Uno de ellos, el novelista Arnold Bennett, acusaba a Chesterton de tener una escasa inteligencia, ya que aceptaba tranquilamente una serie de enseñanzas como dogmas. Cuando Chesterton se enteró, dio esta respuesta: a decir verdad, solo hay dos clases de personas: las que aceptan los dogmas y lo saben, y las que aceptan los dogmas y no lo saben. La ventaja que tengo yo sobre el dotado novelista consiste en que yo pertenezco a la primera clase. Porque efectivamente, si tú no crees en los dogmas, digamos, de la Iglesia Católica, y los aceptas, y lo sabes, hay otros que aceptan dogmas, es más, como siempre se ha dicho, que comulgan con rueda de molino, y no lo saben, porque esa es la gran osadía de un hijo de Dios, es saber que me fío de Dios, no me fío de los hombres, no me fío de los avances científicos. Volviendo al tema de la creación y de Dios, si se puede llegar a Dios y demostrar la existencia de Dios, por supuesto. Ya te digo que a través de las cosas creadas sí podemos llegar a Dios, pero a través de la ciencia ya es otra cosa. Bueno, pues ese libro que se publicó hace unos años, de Dios, las ciencias y las pruebas, pues va explicando, sin meterse en polémica, pero va explicando cómo los distintos avances científicos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo sobre que si el origen del mundo, el origen del hombre, de la vida del hombre, etcétera, 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 pues ha habido teorías que anulaban la presencia de Dios, pero al final se han demostrado que no eran ciertas y se han tenido que admitir otros planteamientos científicos que no impiden la existencia de un Dios creador. Y así ha ido avanzando la ciencia y no pasa nada. Ya sabemos que la ciencia va, como decía Kuhn, un filósofo de la ciencia, pues va planteando paradigmas. Y entonces esos paradigmas después se comprueban que son ciertos y entonces se adaptan, si no, se cambian a otros nuevos paradigmas. Y se va avanzando. Entre la discusión que teníamos, el diálogo que teníamos en la mesa ese día, le pregunté yo a este sacerdote que estaba hablando, dije, oye, yo recuerdo que estaba el tema científico de la EVA mitocondrial. Los que estaban allí en la mesa pusieron cara de sorpresa porque no sabían del tema, ¿no? Y le pregunté, ¿y se habla ahora de algún Adán? Y me dijo, efectivamente, pues aparte de la EVA mitocondrial, mitocondrio es una parte de la célula importantísima que transmiten las madres, y por eso se habla de un origen de una Eva en África, que ha dado origen a toda la humanidad, porque se va viendo cómo se transmite ese mismo origen. Pues dice, sí, también ahora hay un Adán, Adán en el cromosoma, por el tema del cromosómico. Y también, pues, aunque me decía él, aunque se sitúan en distintos sitios de África, pero bueno, me da igual. Adán y Eva. No nos quedemos en los planteamientos, digamos, que está bien, conocerlos, y si quieres estudiarlos, sino que vayamos al origen. Y el origen es Dios. Por eso el Señor, que también se sorprende de la incredulidad de aquellos que habían conseguido echar a los demonios, etcétera, etcétera. El Señor también, al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, maltratadas y abatidas. La mirada de Dios sobre las almas
sigue siendo una mirada no angustiada, sino compasiva. Sigue teniendo esa solicitud, ¿eh? Esa solicitud que tiene la madre o el padre sobre pues un niño desvalido, ¿no? Un niño que cuando algún niño del colegio se pone enfermo, pues se avisa a la madre o al padre para que venga a recogerle, ¿no? Entonces ayer estaba yo en secretaría, me estaban haciendo además una cura en este dedo, y llegó una madre preguntando por su hijo de un curso de primaria, que me han avisado que está mal del estómago y que venga a recogerlo. Y el niño no aparecía en secretaría, con lo cual la madre decía, si me han llamado este niño, tal. Al cabo de unos 5 o 10 minutos ya llegó el niño, ¿no? Y entonces la madre ya le recogió como la gallina a los polluelos y ya le llevó. Esa era la solicitud que tiene Dios con nosotros, que cuando nos ve enfermos, que cuando nos ve pues un poco desorientados, pues se preocupa por nosotros y acude a nosotros. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos la capacidad de amar porque amamos, que es la tercera virtud, la fe, la esperanza y ahora viene la caridad. ¿Qué es la caridad? Amar con el corazón de Dios. Y amamos con el corazón de Dios porque Dios, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. San Pablo termina la frase diciendo, por medio del Espíritu Santo que se nos ha entregado. ¿No? El Espíritu Santo que habita en tu alma en gracia. Y ese es el amor. Lo demás, si no está Dios en nosotros, sí hay amor humano, evidentemente que sí hay, pero es muy cortito. Es muy cortito. El hombre necesita a Dios. Ha sido creado para amar a Dios y para amar a los demás, con el corazón de Dios. Nuestro amor, dice San José María, no se confunde con una postura sentimental, tampoco con la simple camaradería, ni con el poco claro afán de ayudar a los otros para demostrarnos a nosotros mismos que somos superiores, porque enseguida se mete el amor propio, ¿eh? Dice San José María, es convivir con el prójimo, venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre. La imagen de Dios. Ver en la otra persona a Dios, la imagen de Dios. No somos panteístas, no formamos todos un Dios, pero sí ver la imagen de Dios. Señor, que yo te vea en los demás también. Procurando que también Él, la persona que tú le quieres, la contemple, para que sepa dirigirse a Cristo. Cuando personas, por ejemplo, que se han dedicado pues a obras de misericordia, vamos a decir de modo muy claro, vamos a decir no una ONG, sino obra de misericordia. Los niños se sorprende el vestir a desnudo, como diciendo, ¿es que hay gente desnuda? Pues sí, ya le puse ejemplo de cómo te encuentras con gente que está semidesnuda. En Madrid, no hace falta que te vayas a África o Asia. Pero bueno, las obras de misericordia, pues da de comer al hambriento, vestir al desnudo, da de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel, etcétera, etcétera, o al enfermo. Pues hay personas que se han dedicado a procurar ayudar de ese modo con el corazón de Dios. Además, hay gente que lo recibe y pregunta, ¿y por qué haces esto por mí? ¿Por qué? Eso le pasaba a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Por qué haces esto por nosotros? ¿Qué sacas a cambio? ¿Qué ganas con esto? No se trata de ganar nada, claro. Se trata de que ellos o ellas comprueben que también ellos son imagen de Dios. Nosotros vemos la imagen de Dios en los demás, pero también que ellos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Otra cosa también es que después hemos sido elevados mediante la redención de Cristo a ser hijos de Dios, a recuperar la filiación divina.
pero queriéndoles que ellos descubran esa imagen de Dios en ellas e en ellos mismos. La filiación divina que te decía antes es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque es darnos cuenta de que no somos simplemente criaturas de Dios, sino que también somos hijos de Dios. Criaturas especialísimas, criaturas singulares, únicas. El nivel del hombre y la mujer no es el nivel de otras criaturas, por muy excelente que sean, los delfines o los orangutanes o lo que tú quieras. Pero el hombre y la mujer tienen esa excelencia. Pero además, por el bautismo, eso lo decía hace poco un padre jesuita, profesor de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, que acaba de publicar un libro hablando de esto, hablando de la creación y hablando de el hombre creado y hablando de que el hombre por el bautismo es, el hombre, la mujer me refiero, claro está, hijo de Dios, que no es lo mismo que criatura de Dios, por el bautismo. Por lo tanto somos hijos de Dios y Dios nos trata como a hijos. Y decía San José María, la filiación divina llena toda nuestra vida espiritual porque nos enseña a tratar, a conocer, a amar a nuestro Padre del cielo, y así colma de esperanza nuestra lucha interior y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Más aún, precisamente porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva también a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios. Y de este modo somos contemplativos en medio del mundo, amando al mundo. Amando al mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Dios, creador, y que todas las cosas que ha creado han salido de sus manos. No nos apartamos del mundo. No vemos el mundo como una cosa mala. Es el hombre el que introduce el pecado en el mundo, sino que al contrario. Vemos esa grandeza de Dios. Siempre se ha querido despreciar a los católicos, a los cristianos, diciendo que ven el mundo como cosa mala. Evidentemente, vemos mal las cosas que hacen los hombres para ganar dinero, maltratando, pisoteando a los seres humanos, como el negocio de la pornografía o el negocio del aborto o el negocio, etcétera, etcétera. Pero claro que eso son las cosas que hacen los hombres para sacar, para destruir a la humanidad y para sacar ellos, igual que las guerras, ¿no? Son negocios. Pero nosotros vamos a decir al Señor muchas veces, Padre nuestro. Y vamos a rezar el Padre nuestro con esa confianza de un hijo con su Padre y a pedirle muchas cosas a ese Padre nuestro y a acudir a Él. Y a veces, pues que tenemos que refugiarnos en sus brazos, porque somos conscientes que somos muy poca cosa y que las cosas pues nos cuestan, las dificultades. Terminamos, como siempre, la meditación acudiendo a nuestra Madre Santa María. Ella nos acoge en sus brazos igual que acogió a su Hijo al pie de la cruz. Los primeros cristianos siempre consideraron esta condición de hijos de Dios y por eso entre ellos, como decía San Pablo, a los bautizados de Roma, a los de Corintio, le llaman los santos, a los santos de la Iglesia de Roma, los santos, porque estamos llamados a la santidad y por el bautismo ya somos santos. Otra cosa es que tenemos que reavivar esa imagen de Cristo en nosotros. Porque pedimos a la Virgen, Madre mía, reaviva en nosotros esa imagen de tu Hijo, ese Hijo que tú diste a luz y que también ayudes a dar a luz en cada vida nuestra para que cuando lleguemos al cielo, eso se preguntaba un niño el otro día en un bautismo y el chaval se quedó un poco desconcertado, porque tenía 5 años, Pero cuando tú llegues al cielo,
¿cómo te va a llamar a ti Dios? ¿Con qué nombre? Y el chaval dijo, César. Y dije, no, César no, te llamará Jesús. El chaval me decía, sí, claro, porque eres Jesús, cuando llegues al cielo será Jesús, el Hijo de Dios, y te hablarás de ese modo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.